Hola a todos, sean bienvenidos más una vez a nuestra clase de fisiología humana. Vamos a hablar de la hemostasia y la coagulación sanguínea. Esta clase corresponde al capítulo 37 del libro de Guyton, 13ª edición. Para comenzar a hablar de la hemostasia, primero tenemos que saber qué es, y es la prevención de la pérdida de sangre o el conjunto de mecanismos aptos que tiene la finalidad de detener una hemorragia. Es un conjunto de mecanismos porque son 4 procesos que se realizan hasta detener la hemorragia. Aquí tenemos los 4 mecanismos: el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo sanguíneo y la proliferación del tejido fibroso. El espasmo vascular es el primer mecanismo y es la contracción del músculo liso vascular. Una de las capas de los vasos sanguíneos es músculo liso y esta contracción se produce por los siguientes mecanismos: espasmo local miógeno, que puede ser iniciada por el daño directo de la célula, factores autacoides de tejido traumatizado y de las plaquetas. En el caso de que se haya producido un traumatismo en ese vaso sanguíneo, se liberan los factores autacoides que van a producir la contracción del músculo liso, o directamente por reflejos nerviosos. Si se produce un traumatismo, también el sistema nervioso envía señales sensitivas y luego la contracción del músculo liso ocurre como respuesta final de estos reflejos nerviosos. Cuanto mayor es el daño, mayor es el espasmo, es directamente proporcional. Con respecto al siguiente mecanismo, que es la formación del tapón plaquetario, aquí se aglutinan las plaquetas. Tenemos el endotelio, aquí el otro lado del endotelio, aquí sería dentro del vaso sanguíneo. Aquí podemos ver que hay una lesión, entonces vienen las plaquetas a aglutinarse aquí. Es el segundo mecanismo de la hemostasia. Hablemos un poco de las características físicas y químicas de las plaquetas. Las plaquetas también son llamadas trombocitos, son fragmentos de megacariocitos producidas en la médula ósea. Tiene forma de disco bicóncavo y su concentración es en torno de 150.000 a 300.000 picolitros. No posee núcleo debido a que es fragmento del megacariocito, ni la capacidad de reproducirse, porque en el núcleo es donde se encuentra la carga genética que le da esa capacidad de reproducirse. Como no tiene núcleo, tampoco tiene la capacidad de reproducirse, pero presenta en su citoplasma moléculas de actina y miosina y trombostenina. Estas moléculas son proteínas contráctiles que pueden hacer con que las plaquetas se contraigan. También presenta retículo endoplásmico y aparato de Golgi, presenta mitocondrias y otros sistemas enzimáticos, presenta el factor estabilizador de la fibrina y también presenta factor de crecimiento. Además, presenta en su membrana glucoproteínas que evita que se adhiera aquí al endotelio y fosfolípidos que activan las fases del proceso de coagulación. Tiene una semivida de 8 a 12 días y son eliminados por el sistema macrofágico tisular. Cuando se forma el tapón plaquetario, al principio es más laxo, pero por último se forman las hebras de fibrina que deja este tapón plaquetario mucho más resistente. La importancia de este mecanismo, el tapón plaquetario, se ve allá en los vasos sanguíneos pequeños, cuando hay roturas diminutas, muy pequeñas, que puede detener la hemorragia con una simple contracción y tapón plaquetario. Porque si ocurre en un vaso sanguíneo grande, la propia presión sanguínea evitaría la coagulación. El tercer mecanismo es la coagulación, que aparece en 15 a 20 segundos, bastante rápido, en caso de traumatismos graves. Aquí podemos ver una coagulación y en 1 a 2 minutos si el traumatismo es leve. Volviendo desde el anterior, entonces aquí tenemos un vaso sanguíneo, ocurre una lesión en este vaso, inmediatamente se produce la contracción del músculo liso vascular
y luego la aglutinación plaquetaria. Luego de eso aparecen las fibrinas, que hace con que ese tapón plaquetario sea más resistente. Luego de eso forma el coágulo, el tercer mecanismo de la hemostasia. Y por último, ese coágulo se retrae. 3 a 6 minutos después de la lesión ya está rellenado el coágulo del vaso roto. Es decir, aquí se puede ver que todavía hay hemorragia. En el cuarto paso podemos ver que está completamente taponado el vaso sanguíneo y ya no hay hemorragia. Entonces esto ocurre en 3 a 6 minutos luego de la lesión. En 20 minutos a 1 hora el coágulo se retrae. Desde este paso hasta este paso es 3 a 6 minutos, pero de este paso hasta este paso es 20 minutos a 1 hora. El cuarto mecanismo de la hemostasia es la organización fibrosa o disolución del coágulo. Una vez formado el coágulo, entonces puede tener dos caminos. El primer camino es la invasión de fibroblastos y producir un tejido fibroso. Esa es la evolución habitual del coágulo, cuando se produce en forma fisiológica. Este coágulo también tiene otro camino que es la de disolverse. Esto ocurre cuando se forman coágulos innecesarios. Por ejemplo, en los tejidos intersticiales se forman coágulos que no eran necesarios y entonces después de la coagulación, en el cuarto mecanismo, en vez de formar tejido fibroso, se disuelve el coágulo. Vamos a abrir un paréntesis aquí bien grande y hablar del mecanismo de la coagulación, que es el tercer mecanismo de la hemostasia. En el cuerpo humano existen más de 50 sustancias que afectan la coagulación. Estas sustancias pueden ser procoagulantes, que estimulan la coagulación, y anticoagulantes, que inhiben la coagulación. Hay mayor cantidad en el cuerpo humano de anticoagulantes. Estos procoagulantes se activan nada más cuando es necesaria. Por eso es que la sangre no siempre coagula. Depende mucho del equilibrio entre estos dos para que la sangre se coagule o no. El mecanismo general, entonces siempre tenemos que tener un estímulo. Por ejemplo, la rotura de un vaso, inmediatamente se activan los procoagulantes que estimulan la coagulación, se anulan los anticoagulantes que inhiben la coagulación y luego se forma el coágulo. Entonces el taponamiento ocurre en 3 etapas. Luego de la rotura se forma el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina va a convertir protrombina en trombina y la trombina formada va a convertir fibrinógeno en fibras de fibrina. Entonces el mecanismo general es así. Inicia con el activador de la protrombina, que va a hacer con que la protrombina se convierta en trombina por acción del calcio. Luego la propia trombina va a convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. El activador de la protrombina es el factor limitante de la coagulación, es el que va a limitar. Si es que ya no se está formando este activador de la protrombina, la coagulación termina. Si es que hay mucha cantidad de activador de protrombina, entonces la coagulación será intensa. Hablemos un poco de la protrombina y la trombina, que son proteínas plasmáticas. La protrombina se encuentra en una concentración de 15 miligramos por decilitro con un peso molecular de 68.700. Cuando la protrombina se desdobla a la trombina, ese peso molecular queda menos que la mitad. Esta protrombina es formada en el hígado y para su formación es necesario la vitamina K. Entonces, si tengo déficit de vitamina K, también podría tener algún problema en la coagulación. Con respecto al fibrinógeno, también es una proteína plasmática, se encuentra más concentrado en el plasma, 100 a 700 miligramos por decilitro en comparación a la protrombina, y el peso molecular es mucho mayor, 340.000. También se forma en el hígado, pero ese alto peso molecular de 340.000 hace con que les dificulte pasar a los tejidos intersticiales.
Sabemos que las proteínas plasmáticas tienen mucha dificultad de atravesar los poros capilares hacia los tejidos y esta proteína en particular es muy grande. Entonces, en esos lugares, en los tejidos intersticiales, no se produce coagulación justamente por la dificultad del fibrinógeno de pasar a los tejidos intersticiales, excepto cuando hay un aumento de la permeabilidad capilar. Si hay aumento de permeabilidad capilar, eso significa que los poros capilares están agrandados y el fibrinógeno puede pasar. Hay aumento de la permeabilidad capilar en el caso de una inflamación, por ejemplo. Por eso es que cuando hay una inflamación, una invasión bacteriana o viral en un tejido, inmediatamente puede ser coagulado ese tejido y a ese proceso le llamamos tabicación y es también producida justamente por el fibrinógeno. ¿Cuál es la acción que tiene la trombina sobre el fibrinógeno? Esta trombina es una enzima proteolítica que degrada el fibrinógeno en monómeros de fibrina o fibrinógeno y estos luego se polimerizan formando fibras de fibrina. En los primeros estadios de la polimerización, entonces el coágulo es débil, pero luego aparece el factor estabilizador de fibrina que se encuentra en el citoplasma de las plaquetas, que estabiliza esas fibras de fibrina, produciendo con que la coagulación sea más resistente. Coágulo sanguíneo, ¿qué es eso? El coágulo sanguíneo está compuesta por una red de fibrina. Aquí podemos ver estas partes blancas, son las redes de fibrina que se va en todas las direcciones y va atrapando las células y todas las sustancias que van pasando por ese lugar. Aquí podemos ver células sanguíneas atrapadas en esa red de fibrina. Luego de formar la coagulación, un tiempo después, esto se retrae. La retracción se puede producir por las proteínas contráctiles que se encuentran en las plaquetas. Al retraerse, libera el suero. Como el suero no tiene fibrinógeno y tampoco la mayoría de los factores de coagulación, estos no se coagulan. Aquí podemos ver una muestra de sangre que no está retraída y aquí podemos ver la muestra de sangre retraída con el suero aquí arriba y aquí de lado. Para esta retracción es necesaria la presencia de las plaquetas porque estas son las que presentan las moléculas de actina y miosina que contraen. Además de eso, continúan liberando sustancias procoagulantes y el más importante, que es el factor estabilizador de fibrina. La formación del coágulo es un ejemplo claro de la retroalimentación positiva. Una vez que se inicia el proceso de coagulación, comienza a producirse proteínas que a su vez activan muchos factores de coagulación y estas son responsables de la formación del activador de la protrombina. Acabamos de mencionar que el activador de la protrombina es el factor limitante. Depende mucho de esto para seguir enfrente del proceso de la coagulación. Esto se produce como un círculo vicioso hasta que se detiene la hemorragia. En ese momento ocurre la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva siempre va a ser fisiológico cuando esté dentro de una negativa. Y ahora vamos a iniciar la coagulación. Para que iniciemos la coagulación, tenemos que formar el activador de la protrombina. El factor limitante de la coagulación es el activador de la protrombina. Si es que este no está formado, no inicia la coagulación. Y aquí tengo tres mecanismos que me explican el inicio de esta coagulación. Traumatismo en la pared vascular y tejidos adyacentes. Este sería la vía extrínseca. Traumatismo de la sangre. Contacto de la sangre con las células endoteliales y con el colágeno y otros elementos situados fuera del vaso sanguíneo. Para que los componentes de la sangre tengan contacto con los elementos situados fuera del vaso sanguíneo, debe haber un traumatismo en la pared vascular. Entonces, el punto número 1 con el punto número 3 correspondería a la vía extrínseca.
Y el punto número 2 solo correspondería a la vía intrínseca. Tengo entonces la lesión de los vasos que inmediatamente va a producir el contacto de la sangre con el vaso lesionado y con los tejidos adyacentes. Esto va a hacer con que se forme el activador de la protrombina y ahí esa cascada que ya conocemos. Para dar inicio a la coagulación tengo que haber formado el activador de la protrombina. ¿Cómo es que se forma este activador? Es por medio de dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Extrínseca viene de extra, significa que viene de afuera, por ejemplo, un traumatismo vascular y tejidos circundantes. Y la vía intrínseca podría ser un traumatismo en la propia sangre. Ambas vías producen una serie de proteínas plasmáticas que se les llama factores de coagulación, que tiene como finalidad la formación del activador de la protrombina. Aquí tenemos la vía extrínseca del inicio de la coagulación. ¿Cuál es nuestra finalidad en esta vía extrínseca? Es formar el activador de la protrombina. La vía extrínseca viene de extra, entonces tengo que tener un traumatismo vascular o un traumatismo tisular. Inmediatamente ese traumatismo va a producir el factor tisular, va a liberar este factor 3 o factor tisular que va a activar el factor 7. El factor 7 activado junto con el calcio va a activar el factor 10. El factor 10 activado junto con el calcio forma el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina junto con los fosfolípidos de las plaquetas convierte la protrombina en trombina. Aquí también tiene parte el calcio. La trombina formada estimula al factor 5 y este factor 5 estimula la formación de más activador de protrombina. Entonces aquí tenemos una retroalimentación positiva. De aquí viene la formación del activador de la protrombina que termina en la formación de trombina y otro estímulo más para formar más cantidad de activador de protrombina. Con respecto a la vía intrínseca para el inicio de la coagulación, tengo que tener el traumatismo de la propia sangre. Eso va a hacer con que el factor 12 se active. El factor 12 activado activa al factor 11 junto con el calcio, activa el factor 9 y el factor 9 junto con el factor 8 activado. Ya aquí el calcio, los fosfolípidos de las plaquetas, activa al factor 10. El factor 10 activado llega a formar el activador de la protrombina junto con el calcio y también la trombina mediante el factor 5. ¿Cuál es la función del ion calcio? La importancia de esto sería que acelera la reacción de la coagulación sanguínea. Son considerados promotores de la cascada de coagulación y se le ven todas las etapas, tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. Aquí en esta etapa está el calcio, aquí también y aquí en la formación de la trombina. Excepto en estas dos primeras etapas de la vía intrínseca. Esta cascada es la vía intrínseca. Aquí tenemos el primer paso, no actúa aquí el calcio. En el segundo paso tampoco está el calcio, pero a partir del tercero ya vemos la participación del calcio. Aquí está el cuarto, también actúa el calcio y el quinto también el calcio. Aquí nuevamente. Entonces son promotores de la reacción de la coagulación sanguínea. Hay una interacción entre ambas vías, ya sea intrínseca o extrínseca. La interacción de los dos es que un mismo estímulo puede iniciar ambas vías. Por ejemplo, la ruptura de un vaso sanguíneo. La vía extrínseca inicia produciendo el factor tisular y la vía intrínseca inicia activando el factor 12. Pero también hay ciertas diferencias, que sería el tiempo en que ocurre todos esos procesos. La vía extrínseca es más rápida, lleva como 15 segundos nada más. Sin embargo, la vía intrínseca es más lenta, dura de 1 a 6 minutos.
Hablemos ahora de los anticoagulantes intravasculares, que son tres. El primero de ellos son los factores de la superficie endotelial, que nuevamente se subdivide en lisuria, glucocáliz del endotelio y trombomodulina. La lisuria es la que se encuentra en la superficie endotelial y evita la activación de la vía intrínseca por contacto. El glucocáliz del endotelio es el que se encuentra allí repeliendo a las plaquetas, evitando su aglutinación. Y no solo a las plaquetas, sino también a los factores de coagulación. Luego tengo la trombomodulina, que es el modulador de trombos. Se combina con la trombina y la bloquea. Y activa la proteína C, que también actúa como anticoagulante. Esta proteína C inactiva los factores 5 y factores 8. Cuando hay un daño de la superficie endotelial, se pierde la lisuria, el glucocáliz y también la trombomodulina. Y eso hace con que se active la vía intrínseca. El siguiente anticoagulante sería la acción antitrombínica de la fibrina y la antitrombina 3. Estos se encargan de eliminar la trombina, por eso me dice antitrombínica de la fibrina. La propia fibrina formada al final de la coagulación va a eliminar a la trombina de la sangre para poder evitar esa retroalimentación positiva. Estos son dos tipos: fibras de fibrina y antitrombina o cofactor antitrombina heparina. Las fibras de fibrina se encargan de eliminar la trombina de la sangre en un 85 a 90%. Entonces esto evita la extensión excesiva del coágulo. El restante aquí de 15 a 10% se encarga la antitrombina 3. También puede ser llamado cofactor antitrombina heparina, que es una alfa-globulina. Se combina con la trombina bloqueándola. Y por último tengo la heparina. Esta heparina es un poderoso anticoagulante, solamente que su concentración es muy baja en la sangre. Tiene pocas propiedades anticoagulantes, pero cuando se une a la antitrombina, esa eficacia puede aumentar 100 veces más. Este complejo heparina antitrombina 3 elimina otros factores de la coagulación, por ejemplo, el factor 12, el factor 11, el factor 10 y el factor 9. Se encuentra en los gránulos de los mastocitos y basófilos y se encuentran en mayor cantidad en los tejidos pulmonares y hepáticos, por ser estos dos lugares en donde hay mayor cantidad de émbolos. Terminado de hablar de los anticoagulantes, pasemos a la plasmina. La plasmina es la que se encarga de lisar los coágulos formados. También es una proteína plasmática, es una euglobulina llamada plasminógeno o profibrinolizina, que se encuentra en forma inactiva. ¿Cuándo se activa? Cuando se convierte a plasmina o fibrinolicina. La plasmina es una enzima proteolítica, digiere las fibras de fibrina del coágulo formado, y así como otras proteínas como el fibrinógeno, factor 5, factor 8, protrombina y el factor 12. ¿Cómo se activa la plasmina? Durante la hemorragia ya se atrapa gran cantidad de plasminógeno. Se libera el activador del plasminógeno tisular luego del coágulo formado. Por el propio endotelio vascular se libera este activador y muchos días después este plasminógeno es convertido en plasmina y la plasmina produce lisis del coágulo.